Demonios. ¿Algo creado por nuestra mente o será algo real? En este estudio bíblico vamos a ver cómo la presencia de las fuerzas oscuras es manifestada y llevada al ambiente físico. Hasta ahora, ¿sabías que los demonios existen? Pues de aquí en adelante veremos cómo vivir en pecado abre puertas y da legalidad a estos demonios para que tomen posesión de una vida. Sin embargo, siempre hay una contraposición. Y, sin embargo, si eres lleno del Espíritu Santo, no vas a poder estar bajo la influencia maligna, sino que vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que comenzamos con este estudio bíblico en Juan 8 del 26 al 39, donde hablaremos un poco sobre el endemoniado de Gadaria o el gadareno o el garaseno en otras versiones, y cómo funcionan los demonios según estos versículos y cuál es la reacción de las personas que están en Gadaria ante la presencia de Jesús. Seas bienvenido, espero que estés bien. Abre tu Biblia o si no, pues lee lo que tengo ahora en pantalla, donde aprenderemos un poco más la perspectiva que tuvieron los discípulos de Jesús enfrente un ambiente bastante tormentoso, diría yo. Así que comencemos. En Lucas 8 del 26 dice lo siguiente: navegaron hasta la región de los Garasenos, que está al otro lado, al frente de Galilea. Y hacemos una pausa rápidamente aquí en el mapa para que entiendan un poco. Este es el mar de Galilea, ¿no? Entonces, ellos estaban viajando, estaban al norte, ¿ok? Y viajaron al otro lado, que es Gadar, o sea, al sur, en la parte de abajo. Y en el antiguo estudio bíblico habíamos hablado que la parte del sur o al otro lado significa todo lo que está en oposición a Dios. Es decir, ellos iban a ir a un lugar donde iban a encontrar oposición, en este caso representado como una guerra espiritual demoníaca. Me imagino que deben saber un poco de esto porque Jesús se enfrenta, bueno, los discípulos en esa barca se enfrentan a lo que sería una tempestad muy fuerte viniendo del este, que se daba muy seguido en ese mar de Galilea, pero no solamente era el mar, sino que era una batalla en los cielos y en los aires para contrarrestar el propósito por el cual Jesús iba a este sitio. Entonces, una vez sabiendo esto, volvemos. Entonces, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Paramos aquí un momento. Estamos hablando de los años mil no sé cuántos, en la época de Cristo. Vamos a volver un poco a la parte racional y lógica humana, carnal, y vamos a decir, Jesús no le avisó a absolutamente nadie que él iba para allá. Y cómo esta persona, este hombre que está endemoniado, ¿ok? ¿Cómo va a salir al encuentro? O sea, ¿cómo va a ir a encontrarse a Jesús sin saber que él estaba ahí? Una persona consciente no sabe el futuro, ¿ok? Entonces aquí vemos que es algo espiritual, no es algo que humanamente se puede entender, sino que es sobrenatural. Y decía que hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía y tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Yo personalmente, así es lo mejor que se puede entender. Él estaba a las afueras de la ciudad por alguna extraña razón que ya lo vamos a investigar, lo vamos a descubrir juntos. Y es que él estaba desnudo por completo. Hasta el día de hoy hay creyentes que no creen que los demonios existen, pero insisto, Jesús vino para liberar al cautivo, para sanar al que estaba herido y para pregonar las buenas nuevas de su evangelio, de ese mensaje de salvación.
Y una vez más vemos a este hombre sin ropa, ¿m? A la salida de esta ciudad, y que salió sin ningún GPS, sin que nadie lo llamara, en un estado de vergüenza porque estaba sin ropa, a encontrarse con este hombre que era Jesús. Ahora, ellos navegaron a esa región, y dice más adelante que este hombre, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Entonces imagínense el estado de ese ser. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Aquí vemos claramente cómo obran las fuerzas del mal, los demonios, cuando una persona le da legalidad en su vida, es decir, comienza a pecar, a hacer lo malo, va a entrar a esa persona muchos seres oscuros o demonios, hasta el punto que lo que van a hacer es avergonzarlo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo avergonzaban, le quitaron todo lo que tenía encima, descubrieron sus vergüenzas, lo sacaron de su vida normal, es decir, lo alejaron de su familia, lo alejaron de sus hijos, lo alejaron de todo lo que él conocía que era normal, y lo llevaron a lugares desérticos, es decir, lo llevaron a los sepulcros. Y yo sé que muchas personas dicen, no sé cómo leer la Biblia, no la entiendo, por eso estoy aquí el día de hoy para explicarles a detalle cómo este evento, que parecía algo sencillo cuando lo leíamos, se torna en algo bastante profundo. Ahora, dice aquí, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Una vez más, una persona que claramente estaba bajo los efectos demoníacos, por así decirlo, una persona que no estaba en su sentido cabal, no estaba en ningún juicio normal humano. Sin embargo, conocía el nombre de la persona que estaba frente de él, y conocía que tenía autoridad, y conocía que era el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios saben y conocen a Jesús y tiemblan. Y aquí me gustaría hacer una pausa y vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento de los demonios. Esta persona era un caparazón, porque lo que había dentro, además de su alma que estaba encarcelada, era un demonio o muchos demonios. ¿Okay? En Isaías 2, del 20 al 21, habla que el funcionamiento de los demonios es claramente de dos maneras. Los demonios, como son simiente o hijos de Satanás, ellos tienen un funcionamiento claro, que es el siguiente. Ellos pueden sentir las vibraciones del suelo, claramente como la serpiente. Ellos entienden quién viene por el peso y por la pisada, la frecuencia, las vibraciones de la tierra. Asimismo, como los vampiros, según en Isaías, y los topos tienen un sistema de localización bastante intrínseco dentro de ellos mismos, a tal punto de que su nariz funciona como recolector de información y se conecta pues con miles y miles de fibras a su cerebro. O sea, tienen una inteligencia impresionante, recolectan información, sienten las vibraciones del suelo, ellos hacen túneles, excavan. Y asimismo los vampiros, o bueno, vampiros no, los murciélagos, en la Biblia habla que es una especie específica, egipcios no sé qué cosa, y estos seres que son más grandes que los murciélagos, eh, me imagino que deben saber un poco de eso, que tienen sus orejas, captan la frecuencia del sonido y las recopilan, y ellos tienen una visión eh, bastante peculiar, porque pueden ver en la oscuridad. O sea, que lo que nos estás diciendo aquí a través de estos dos animales es el funcionamiento de los vampiros, y cómo este endemoniado de Gadaria, los demonios, pudieron
a través de las frecuencias del suelo, pudieron entender quién venía por el tamaño de la pisada o por el tamaño o el peso de autoridad. Entonces, este endemoniado supo que era Jesús por lo que sentía en el suelo, por la frecuencia, por el sonido. Ellos pudieron recolectar todo. Recordemos una vez más que los demonios no, no son omnipresentes para nada y tampoco son omnipotentes. Por eso se han servido de algunos de sus mecanismos por ser descendientes, no, por seguidores de Satanás, que era reptil o que sigue siendo un reptil. Volvamos a nuestro punto, y hasta ahora entendemos que ellos reconocieron quién era Jesús y le dijeron con fuerza, exclamó. Hay algunas versiones que dicen gritó con fuerza, y el grito lo que significa es que, por ejemplo, si yo te doy un puño, tú vas a gritar. Y es que la presencia de Dios para los demonios es de gran sufrimiento, porque es como un fuego que los quema, ¿ok? Por eso es que siempre hay gritos, hay alaridos, hay este tipo de manifestaciones, porque ellos entienden y pues sufren con la presencia de Jesús. Y le decía, ¿por qué te intrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Otras versiones habla, ¿qué hay de ti, de mí? Que es un modismo hebreo, como diciendo, ¿qué similitud hay entre ti y yo? O sea, claramente está hablando los demonios, ¿qué similitud hay entre la oscuridad y la luz? Entre Jesús y Satanás. ¿Por qué te metes ahora en mis asuntos? Claro está que los demonios saben que ellos tienen sentencia marcada, que aún de momento esa sentencia no se ha cumplido porque no ha venido Jesucristo en la segunda venida como león de Judá, que va a establecer esa sentencia y los va a echar al lago de fuego. Ahora, ¿qué pasa? Hijo del Dios Altísimo. Hasta ahora en esa zona de Gadaria nadie sabía quién era Jesús, por eso es que además uno de los propósitos porque él iba era para esto, para que se diera a conocer su nombre y de las cosas que Dios iba a hacer en este pueblo. Dice, te ruego que no me atormentes. Vean cómo está actuando aquí esta opresión demoníaca tan clara, y saben que Jesús tiene poder, ¿ok? Y le dice, es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y los mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Quédense conmigo con esto porque es muy, muy, muy importante que entiendan esto. Este versículo, aquí hay dos realidades que se yuxtaponen, ¿ok? Comenzamos con, es que Jesús le había ordenado al espíritu que saliera, es decir, lo reprendió. Te vas. Y no tenía que decir en el nombre de Jesús porque él era Jesús y ya tiene esa autoridad. ¿Qué pasa aquí? Jesús, en el momento de reprender y sacar a ese demonio, a él venía todo el conocimiento de la trayectoria de su vida y cómo había sido apartado de la ciudad, había sido rechazado, había sido denegado por su familia, sacado de la ciudad, colocado bajo custodia de toda esa comunidad. Imagínense el peligro que esto significaba, al punto que cualquier cadena, cualquier grillete, cualquier cosa que era fuerte, el acero, por ejemplo, los rompían. O sea, le colocaban cadenas en sus manos, le colocaban grilletes en sus pies, y aún así esta persona, con la fuerza de Hulk, ese es un buen ejemplo, sobrepasaba los límites humanos al punto de romper cadenas. Y esto es otra de las características de personas que están endemoniadas, ¿ok? Que sobrepasan los límites naturales del ser humano. Y es que los demonios saben cómo apagar el consciente, la mente, el psique. Ellos saben cómo apagarlo para poder tomar control y servirse de ese cuerpo. Muchas personas dicen que, bueno, vamos a ponerle un ejemplo bastante familiar, y es el ejemplo de Hulk. Hulk, una persona que una película conocida, ¿no? Pero en el momento de ira,
aparecía algo verde y sobrepasaba la fuerza del ser humano al punto de romper cualquier cosa y tener una fuerza impresionante. Este es el espíritu de ira, que asimismo es violento. Así que no sería malo o erróneo decir que él tenía espíritu de ira y era violento. Su manifestación, resultado era violencia. Eh, Se había apoderado de él muchas veces, o sea, que le abrió la puerta y entraron no uno, sino dos, ni tres, entraron muchísimos y la misma comunidad lo mantenía encadenado para que no hiciera daño a la gente alrededor, ¿no? Y lo mantenían bajo custodia. ¿Y qué pasa? Una vez que él rompía esas cadenas, el demonio que estaba dentro de él lo llevaba a lugares solitarios. Otras versiones dicen desérticos, otras versiones dicen a lugares secos, sin reposo, pero entendemos nosotros que eran a lugares de tumbas, es decir, los llevaban al cementerio. Eh, y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Vamos a estar claros aquí, Jesús no necesitaba preguntarle cómo se llamaba porque ya él lo sabía todo. Pero él le preguntó esto para que quedara como constancia para nosotros de que el alma del ser humano es infinita y en él se pueden albergar miles y miles y miles de demonios. Y le dijo aquí, le preguntó Jesús y ellos respondieron, o él respondió, legión. Respondió ya que habían entrado en él muchos demonios. Legión es un término militar. Legión es un término militar que habla exactamente de 6.000 soldados. ¿Ok? Entonces, ese simple hombre tenía 6.000 demonios dentro. Una vez más, demuestra que el alma es infinita y el Señor quería dejar constancia de eso, que Él vino para restaurar y libertar a las personas que están sufriendo de este tipo de daños. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Vean que inclusive los mismos demonios no quieren ir al abismo, que es el lugar de tormento que el Señor les tiene preparados a todos ellos. Muchas personas le dicen el lago de fuego y azufre, pero como los demonios son astutos también, necesito que me entiendan en esta parte. Los demonios, además de hacer el mal, ellos saben hacerlo de manera sofisticada, organizada y todas estas cosas, ¿no? Al punto que si hay algún demonio dentro de una persona o está bajo la influencia de un demonio, puede llegar a cambiar su mente, su modo de pensar. Y ellos son bastante astutos, a tal punto que vean la astucia que tenían aquí, estaban enfrente del mismo Hijo de Dios. Y como ellos sabían que había una manada grande de cerdos o un hato de cerdos paciendo o pastando por la colina, mejor dicho, le rogaron a Jesús que los dejara entrar. Vean esto tan astuto que hicieron. ¿Y por qué ellos pidieron entrar ahí? Porque sabían que el cerdo era un animal inmundo y que según las leyes levítico había dicho Dios que este animal no se podía comer porque hay una relación clara entre los demonios y los cerdos. Ponte a investigar, pues una persona si come cerdo, la verdad que puede tener hasta más de 75 enfermedades. En aquel tiempo se utilizaba para que ellos comieran los desechos. Y otro de los versículos que nos llama bastante la atención de los cerdos es la siguiente, que dice, no, Mateo 7:6, que dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Y como, así como los cerdos, así como los cerdos hay otros animales inmundos, las ranas, las serpientes, hay muchas referencias, pero específicamente los demonios sabían que tenían autoridad porque eran animales inmundos, ¿ok? Y ellos tenían autoridad para entrar ahí.
porque los cerdos no miden qué les hace bien o no, ellos dañan su cuerpo y pues científicamente los demonios son oportunistas, que pueden ser adjetivos de los demonios también. Son inteligentes, competitivos, glotones, siempre quieren más, no saben cuándo parar y su carne causa muchísimas enfermedades. Así que decía ahí, y le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Jesucristo dijo, bueno, ok, les doy el permiso, tienen la autoridad de entrar para allá. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó, o se ahogaron. Entonces, para explicar esto rápidamente, Jesús estaba a la entrada de esa ciudad que quedaba enfrente del mar de Galilea y era una zona montañosa, los cerdos estaban en la colina, el hombre gadareno se acercó sin saber quién era, pero porque los demonios sabían quién él era, y hablando humanamente él no estaba en su sentido cabal, es decir, hace muchos años que no tenía control de su cuerpo ni todas las cosas que le hacían los demonios, porque los llevó hasta un sitio de cementerio, es decir, un sitio donde había mucho, bueno, oscuridad, por así decirlo, o en otras palabras, un lugar donde había... Ahora, eh, hasta aquí vemos que los demonios salieron y se precipitaron y cayeron al lago o al mar de Galilea por el despeñadero y se ahogaron. Entonces, aquí hay una, para que puedan entender la relación que hay entre los demonios y los cerdos es clara. Y Dios no va a cambiar de, de percepción porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana y para siempre. Aunque sí hay, hasta ahora, pues hay la salubridad es otra. Por ejemplo, aquí donde yo estoy en Orense, en Galicia, eh, los cerdos se tratan con bastante respeto, con cuidado, lo alimentan bien con bellotas y todo lo demás. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar nuestros hábitos, tradiciones, para seguir a Jesús, para seguir lo que Él dice? Y aquí eh, el gran aspecto o la idea principal, y es que cuando seguimos a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Así que cuando los demonios salieron, se fueron al despeñadero, ¿vale? 34. Al verlo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Es decir, eso se regó, eso fue un boom. Este hombre vino, eh, este hombre vino y todos los cerdos, es decir, se fueron al despeñadero, se ahogaron y la gente salió a ver lo que había pasado allí. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo. Sí, al siguiente versículo. Y la gente salió a ver lo que había pasado y llegaron donde estaba Jesús. O sea, fueron testigos oculares de lo que había pasado en esa zona de Gadaria. Y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Otra vez vamos a hacer vamos a refrescar. Y vieron sentado a sus pies al que estaba encadenado, que ellos mismos habían sacado de la ciudad, al mismo que rompía las cadenas, al mismo que lo había rechazado su familia, que ya no tenía casa, que estaba solo, moribundo por el cementerio. Cabe destacar que esta frase, y encontraron a este hombre sentado a sus pies, no es algo normal, sino una manifestación o confirmación de que había sido liberado y que de verdad habían salido a los demonios. Y cuando hablamos de este verbo sentado a sus pies, que en hebreo significa yeshiva, es decir, estar sentado en un lugar de estudio, y es porque luego de haber sido vestido, de haber sido liberado, este hombre estaba en su juicio cabal, entendió que fue libre y él quería aprender de lo que Jesús hizo para con su vida. Él estaba en una posición de sumisión, de enseñanza, porque él quería saber más de él.
En esa posición significa, te escucho, tienes cosas que enseñarme, estoy aquí para aprender. Él estaba sentado, listo para aprender de Jesús, mientras que había un desastre, todo el mundo en el pueblo tenía temor, tenía miedo de todo lo que había pasado. Entonces, cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Imagínate que el que le llamaban loco por muchos años ya no era loco, estaba cuerdo, estaba vestido y estaba listo para aprender cosas de Jesús y estaba en paz, estaba tranquilo. Imagínate cuántos años estuvo de pie este hombre, o sea, el desgaste que tenía en sus huesos era tremendo, las heridas en su piel, todo es impresionante. Versículo 36. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Claro, ellos se asustaron, pero igual llevaron las noticias de lo que había pasado con el loquito de la ciudad y le habían contado que Jesús sacó los demonios de este hombre. Entonces toda la gente de la región y los garasenos o los gadarenos les pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse, o subió y se fue. Vean el lugar de esta ciudad de haberse maravillado con lo que había pasado, que era sobrenatural. Una persona que les había causado tanto daño dentro de esa ciudad, ahora era libre, estaba sano, estaba vestido, estaba en su juicio cabal. Sin embargo, ellos no adoraron a Jesús por esto, ni reconocieron nada de esto, sino que tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque era esta zona era zona de granjeros. Pensemos con el bolsillo. Estos granjeros vieron al hato de cerdos irse al despeñadero, es decir, ya no iban a tener que comer, no iban a recibir dinero de los otros locales. Ellos tuvieron miedo de su bolsillo porque dijeron, si este hombre sigue caminando por aquí, por esta zona, todos los animales se van a lanzar por el despeñadero. Tuvieron miedo en el sentido que de verdad que no querían recibir el cambio que Jesús quería darles a sus vidas. ¿Y cuál era el cambio? Ser liberados de demonios, ser devueltos a su juicio cabal y tener la libertad de aprender de él. Así que Jesús se tuvo que ir de ese sitio, pero sin antes dejar un encargo. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Miren aquí la relación que hay, tan hermosa, y esto nos suele pasar a todos nosotros, es que cuando conocemos a alguien que emana esas buenas vibras, que es una persona buena, que te trae paz, que es graciosa o que tiene algo bueno que dar, nosotros usualmente lo que hacemos es pegarnos a él y no nos queremos separar de él. Llámalo amigo, llámalo familia, llama a alguien que conociste en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y me da bastante sentimiento leer esto porque él estuvo apartado de la sociedad, él estuvo rechazado por su familia, estuvo literalmente entre sepulcros, en lugares desérticos, y conoció a Jesús. Fue libre. Claro, es de sentido común entender que quería estar cerca de Jesús, pero no solamente Jesús es demasiado visionario e inteligente también, porque lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa. En otras palabras, anda a tu casa con tu esposa, con tus hijos, cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y él fue obediente, este hombre de Gadareno, y una vez más, no se le dio nombre porque podría ser cualquier ser humano de la tierra que se ha apartado de la voluntad de Dios y ha hecho según lo que le parecía. Y esto es, bueno, ir en contra de la palabra de Dios. Esto puede ser cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, por eso es que no se le puso un título, sino el endemoniado de Gadareno.
Así que él proclamó y se fue y proclamó por todo el pueblo, lo mucho que Jesús había hecho por él. Vean que Jesús le dijo, tienes que compartir lo que Dios hizo por ti. Pero en el espíritu de ese hombre, él recibió que Jesús era Dios. Por eso el cambio aquí de Dios a Jesús. Así que el hombre fue y proclamó que lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús, pues ya él regresó, la multitud se alegró de verlo. Ok, ya hasta aquí llegamos, hasta el versículo 39. Y de aquí podemos sacar una conclusión bastante hermosa. Y es que esta historia, además de ser, bueno, hay algunos que la ven bastante trágica. Yo personalmente la veo reveladora por lo que está escrito ahí del funcionamiento de los demonios, el poder de Dios, de la reacción de la presencia de Jesús. Y yo, pues, lo que veo es amor y misericordia. Amor y misericordia. Nosotros conocemos bastante esta historia, que fue un hecho real, de cómo los demonios y los cerdos tienen similitud y tal, pero muy pocos entendemos cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. Y es el siguiente. Dios miró la condición de este hombre encadenado, apartado, rechazado. Sin embargo, Jesús viajó solo por él para liberarlo y darle un propósito. Ese hombre endemoniado, la verdad, era evangelista. No permitió que pasara Dios a otra vida. Esto quiere decir que hay mucha gente endemoniada esperando para ser libres, redimidas, para poder servir a Dios con libertad. Y para mí, este es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque solamente él fue por esa persona, viajó de norte a sur, se enfrentó a la oposición. ¿Para qué? Para libertar a una sola persona. Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Puede enviar a alguien para liberar de demonios a una persona. Él puede mover cielo y tierra. Y es que Él es el único que puede hacer lo imposible a posible. Porque cuando Dios determina que alguien sea salvo, que sea libre, que sea restaurado, no hay legión que pueda con el poder de Dios. Al fin de cuentas, Él es el que hace lo que el mundo no puede hacer, lo que es imposible ante nuestra mente humana, lo que es irracional. Él lo hace posible. Si crees esto y si te ha gustado este estudio bíblico, siempre puedes compartirlo, siempre puedes verlo. Una vez más voy a estar colocándolo en YouTube y algunos reels por aquí por TikTok. Sin embargo, ¿qué te ha parecido esto? Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que este mensaje sea colocado en nuestros corazones, para que la esperanza en nosotros no muera, porque sé que hay muchas personas aún esperando ser libertadas de la opresión demoníaca y aún no han tenido esa oportunidad. Yo pido en el nombre de Jesús para que Dios envíe personas capacitadas, sus hijos, para llevar liberación, para llevar libertad. Puede ser un hermano tuyo, puede ser esposo, esposa, alguien que esté en tu familia que aún no ha recibido esa liberación y no ha entendido que el propósito es servirlo, el propósito es conocerlo y aprender de él. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por esta palabra tan hermosa y ayúdanos a entender, Señor, que así es tu amor. Tú eres apasionado por nosotros a tal punto que enviaste a tu Hijo unigénito para aquí a esta tierra. Fue encarnado, Señor, para poder destruir las obras del mal, destruir las obras del maligno y hacernos libres del pecado, hacernos libres de la influencia satánica. La moraleja para nosotros es no dejarnos influenciar por el pecado ni dejarnos influenciar
por la mente demoníaca que nos puede llevar a lugares desérticos, como hizo con este endemoniado del Gadareno, sino más bien tengamos esa posición de estar sentados y de recibir las enseñanzas de, de Jesucristo, porque al final si aprendemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, encontraremos descanso para nuestra alma. ¿De verdad quieres descanso? Entonces busca a Jesús.